de lo que venimos viendo de la semana pasada, que del texto segunda de Timoteo. Vamos a cambiar las cosas y vamos primero a tener la lectura y después se le hace un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, muy breve. Segunda de Timoteo 1, vamos a leer hasta el versículo 7. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, hasta allí llegamos la semana pasada y de hecho no terminamos la última parte, que la vamos a seguir hoy. Vimos la semana pasada, que habla de esa fe no fingida, que Pablo estaba segurísimo no dudaba de la fe que estaba en él, no solamente por ese legado espiritual y por ese legado espiritual que ciertamente también pues era no fingido, tanto de la abuela como de la mamá. Y en él pues Pablo estaba seguro también, y comienza hablando así de esa seguridad que tenía Pablo de que él pertenecía al Señor, de que él estaba obrando el Espíritu Santo, y por eso le da un gran consejo que vemos en el versículo 1:6. Te aconsejo que avives el fuego. ¿Por qué? Porque ese fuego estaba en extinción, un fuego que estaba en extinción, y estaba en extinción por él mismo, por descuido. El fuego era del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Ok? Así que estaba un declive, había caído un declive advertido de algunos años atrás, porque entre la primera carta de Timoteo y la segunda carta de Timoteo había entre 2 a 3 años de diferencia entre una carta a otra que fue escrita. ¿Ok? Más o menos, no hay una exactitud en los años, pero más o menos se considera que podría estar por allí, entre una carta a otra, cuánto tardó en escribir una carta a otra. O sea, que desde que se la advirtió, como vamos a ver en 1 Timoteo 4:1, no lo busquen, esto es un repaso, 1 Timoteo 4:13 en adelante, vemos que allí ya Pablo había advertido la situación por la cual iba a pasar, y estaba comenzando a pasar Timoteo, así como la palabra, mi hermano, del Señor nos advierte. Hoy en día, cuando tú hables la palabra, el Señor te está hablando, y el Señor te puede estar advirtiendo algo que a lo mejor no lo sientes en el momento, pero te está advirtiendo algo venidero sobre tu vida espiritual. ¿Para qué? Para que entonces veas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es que me está advirtiendo? Mira esto, esto me va a pasar a mí, sí, me puede pasar a mí, y está fortalecido en el Señor. Esto le pasó a él había advertido en la primera carta, lo que ya Pablo había comenzado a ver, y por eso en el 4:13 en adelante, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, y vuelve a repetir, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Y hablamos que la palabra ocúpate significa en griego sostener la mente. Sostén la mente con las escrituras, sostén la mente con la palabra de Dios, no con otra cosa. Y eso es sumamente importante hoy en día, porque con qué estamos sosteniendo nuestra mente. ¿Cuántas horas pasamos en las redes sociales? ¿Cuántas horas en el telefonito? ¿Cuántas horas en otra cosa? ¿Qué está sosteniendo nuestra mente? Y estamos hablando de que era pupilo de Pablo. ¿Qué quedará, mi hermano, para los demás? Así que le dice, ocúpate, y la razón del 2 Timoteo, volviendo al versículo, es porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, y simplemente
se puede asumir que Timoteo había caído en un estado de temor. De temor, no solamente porque tenía un pastorado allí, había aversión. Acuérdense que había todavía conflicto entre los judíos con los griegos, por la situación, la circuncisión, entre otras cosas. Así que había muchos conflictos allí y él tenía, hermano, es que no es fácil. La gente piensa que eso es fácil, liderizar. No, mi hermano, liderizar significa que tienes que confrontar situaciones. Y a veces tú dices, Señor, pero otra vez. Sí, otra vez, confrontar situación y hacia adelante. Y no baja la guardia. Porque si baja la guardia te agarra terreno otra cosa. Tiene que estar allí, estar allí, estar allí, estar allí. Por décadas a veces en esa situación. Y hablando y confrontando y hablando y hablando y confrontando. Cuando tú en verdad no, a veces no quieres, pero tienes que hacerlo. ¿Por qué tanta gente lo experimenta? Hoy en día el temor, que es lo que veníamos hablando. Bueno, vimos y seguimos viendo, quedamos en ese punto y lo vamos a seguir desarrollando. Vemos que el origen ¿viene de dónde? De la caída del hombre, viene de Adán, ¿verdad? Ahí viene, dice, y tuve miedo porque estaba desnudo cuando Dios estaba buscándolo allí en Génesis 3. Yo estaba buscándolo, tuve miedo porque estaba desnudo. Y esto es para picar y extender. Y me escondí, porque él dice, tuve miedo porque estaba desnudo. No tuve miedo porque pequé, sino porque estaba desnudo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, pero ese es otro telar, ¿ok? Entonces, bueno, leímos también, estamos todavía en el repaso, que bueno, que Proverbios me dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Huye el impío sin que nadie lo persiga, tiene temor solito, pues le viene solito y huye, y no se sabe de qué está huyendo. Y hablamos otros casos, y hablamos inclusive personas, pues, como estos temores lo llevaron a situaciones difíciles en su vida, como estos temores, por no afrontarlos, pues cayeron en otra situación. ¿Ok? Así que bueno, lo que Dios no me da es temor, cobardía. El temor se puede sentir. Sí, se puede sentir, por supuesto. Se puede sentir. Ah, no, que yo no tengo temor. Métete en la jaula de un león, a ver qué va a pasar. ¿Ah? O ponme una víbora al frente, a ver qué va a pasar. El temor está allí y el temor nos permite también mantener cierta distancia con el peligro. El problema es cuando dejo que eso avance. El problema es cuando es más grande de lo que yo creo. Ese es el gran problema. La diferencia es cómo reaccionamos ante el temor y no permanecer en él. Voy a mencionarles ahora los casos de personas que tuvieron temor en la Biblia y cómo lo afrontaron, rapidito. Cómo lo afrontaron para ver si nosotros podemos copiar algo de ellos, para ver si nosotros podemos agarrar y, mira, esto fue la fórmula que usaron ellos para dejarme usarla también para mi vida. Porque déjenme decirles que también la misma timidez es un temor. ¿Cuántos muchachos por ahí tímidos del colegio que entonces a veces se agrupan a gente que no se deben agrupar, a muchachos que no se deben agrupar por la misma timidez, para ser aceptados, para que no se meta con él? Y por ahí comienza la cosa, o comienzan a tomar, o comienzan las drogas, porque por ahí comienza la cosa, o el bullying. Eso es, hay cosas que uno debe tener, afrontar el temor. Yo me acuerdo, mis hermanos, y bueno, mi familia no era cristiana y todo lo demás, pero cuando yo estaba en la escuela, yo tenía la cuestión de que se metían conmigo, en primaria. Mi mamá me decía, no vayan a pelear en la escuela, mucho cuidado, porque yo no era un muchacho peleón, yo era un muchacho tranquilo, era el menor de la casa, ya cuando se le digo todo. Pero era un menor, no como el menor hoy en día.
Era un menor donde mi papá no me tenía allí, venga acá muchachito, venga acá. Ajá. Le daba el abrazo a uno y el brazo le quedaba tumbado y cómo se lo apretaban a uno, ¿no? Ese tipo de padres recios así, que agarraba una vez, se cortó la rodilla y como no podía, no sé, atender, agarró y se cosió el mismo. Ese tipo de padres recios. Entonces era muy diferente a la mimería de hoy en día. Pero, sin embargo, a mí mi mamá me enseñó eso, y entonces yo decía, yo no me voy a dejar. Y a mí me daba temor. Y yo tenía que enfrentarme, o tratar de enfrentarme, gracias a Dios, y yo no sé qué veían en mi cara, que bajaban la guardia. Pero yo decía, o me enfrento o me van a agarrar de sopita todos los días. Y tenía que enfrentar mi temor. Y eso me ayudó. Ya en el bachillerato fue diferente la situación. Pero en la escuela sí. Tenía un letrero, métase conmigo. Pero gracias a Dios que pude y me fui saliendo de eso y ya agarraba más confianza, seguridad pues para afrontar esas cosas. Así que fíjense lo que hizo, ahí tenemos uno de los casos, Moisés. Moisés sintió miedo cuando Dios lo llamó. Miedo de cumplir con la obra, y entonces lo primero que le puso fue su incapacidad para hablar. Fue lo primero. Ay, Señor, pero ¿cómo voy yo? No me mandes a mí, manda a otro, yo no puedo hacerlo. La incapacidad para hablar, no, era supuestamente tartamudo. Así que lo primero que sacó fue su incapacidad para hacer las cosas, porque eso es así como pasan las cosas cuando hay temor. Te quiere salir de eso, pero ponga otro. Yo no puedo, y comienzan las excusas. Sin embargo, Moisés, muy a pesar de eso, Moisés accedió y Dios le dio la forma de cómo cumplir con eso, aún con su incapacidad, como ya lo sabemos nosotros, que fue a través de ¿quién? Aarón. Fue a través de Aarón que él pudo entonces cumplir con lo que Dios le mandó. La actitud ante Dios, a pesar de su miedo, Moisés mostró humildad y fue. A pesar de su temor, a pesar de su incapacidad, Moisés fue, se humilló, reconoció humildad y fue, reconociendo sus limitaciones. No es que sus limitaciones no estaban allí, pero Dios estaba por encima de esas limitaciones estaba por encima de esas limitaciones cuando nosotros los humillamos y estamos dispuestos a cumplir, a hacer su bendita voluntad. Así que finalmente obedeció y Dios resolvió su limitación, pues dándole las señales que le dio, métete la mano aquí, le salió llena de lepra, después la volvió a meter en su pecho y se le volvió a sanar, más lo de Aarón. Y fue portavoz de lo que Dios quería. Miren, ustedes no saben cuántos maestros, aquí hemos tenido alrededor de 17 maestros para la escuela infantil y en la escuela dominical. 17. Es un número tremendo comparado con la cantidad de hermanos que tenemos en la congregación. 17. ¿Saben cómo comenzaron esos 17? Ay, no, yo no puedo, me da miedo, me da esto, me da lo otro. Ay, yo no voy a poder. Ya había una, por cierto, que le gustaba trabajar con niños. Y bueno, ahorita está trabajando con niños allá donde están, y los demás también. Y esos que decían no puedo, mi hermano, y así daban unas tremendas clases, pero ellos no lo sabían hasta que dijeron: Señor, ven aquí, tengo temor, pero úsame. Igualmente en la alabanza, la adoración hemos tenido aquí en este transcurso de estos años hermanos que se han parado y han estado y le han dado miedo, temor, y lo han hecho bien. Mira, aquí tengo una muestra, por ejemplo, y así como ella, otras también que han estado aquí temblando y lo han hecho. Pero es agarrar: Señor, tengo temor,
tengo mi limitación, la reconozco, pero mi fuerza no está en esa limitación en mí, porque entonces no lo voy a hacer, sino en ti. En ti. Otro que tuvo por ahí fue Elías. Elías, mi hermano, miren lo que hizo Elías en el Monte Carmelo, que agarró y acabó con todos esos profetas de Baal. Tremenda victoria que tuvo Elías allí. Tremenda sobre el Monte Carmelo. Sin embargo, tuvo temor a la mujer, a Jezabel. Tuvo temor porque Jezabel se las traía. Algunos hablan como que si hubiese estado allí, no hubiese hecho eso. No, yo lo he escuchado. Hay gente que dice, y bueno, y tuvo temor. Inclusive hacen prédicas en relación a eso, como que burlándose de Elías, porque tuvo temor a una Jezabel. Ponte tú al lado de una Jezabel de esa con el poder que tenía. Peor que una Margaret Thatcher. Esa era una Hitler, esa mujer. Esa era terrible, esa Jezabel. Así que lo mínimo que él podía hacer era correrle porque lo iba a matar. Pero tuvo temor. Y en su temor, el Señor le mostró, él obedeció. Y el Señor le dice, mira, vas a irte por aquí. Él iba por un lado y lo volvió otra vez. Allá por el camino. Pero había una limitación y el Señor obró en esa limitación. El Señor lo fortaleció, el Señor le lo alimentó, el Señor le dio comida mientras estuvo pasando porque cayó como una especie de estado depresivo, Señor, porque se quería hasta morir. Y el Señor trató con él. Lo alimentó allí. No voy a hablar de versículos. Eso está en 2 de Reyes y 1 de Reyes 19. Si ustedes quieren buscarlo. 1 de Reyes 19, pero por ahorrar tiempo no lo voy a hacer, mis hermanitos. Está en 19, 3 y 4. Uno de los versículos claves allí. Vemos esa situación. Dios trató con Elías y Elías obedeció, Elías se humilló, Elías fue obediente y nuevamente se levantó. Y se levantó con poder para seguir la obra del Señor, para completar lo que Dios le encomendó. ¿Qué hubiese pasado si Elías se queda en el piso? ¿Qué hubiese pasado si Elías se queda en ese estado depresivo, en ese estado de allí, de autocompasión, dándose en el pecho? No hubiese sido arrebatado a lo mejor en el cielo y estuviera vivo, ya vivo en el cielo, porque está vivo. Pero todo el que está allá arriba está vivo, te digo yo por su carne. ¿No hubiese pasado eso? ¿O sí? Pero se levantó, es la diferencia. Se levantó a pesar de su miedo y desesperación. Y Dios le mostró que no estaba solo. No, Elías, yo tengo otros profetas reservados también. Tú no estás solo, tú no eres el único. Tranquilo. Un caso del Nuevo Testamento, Pedro. Imagínense ustedes, Pedro el que vio durante 3 años milagros tras milagros, levantar muertos, sanar enfermedades que nadie más podía sanar. Pedro que estuvo con el Señor de día y de noche. Pedro, pero tuvo temor y negó al Señor. Y no una, sino 3 veces. Tuvo temor también. ¿Cómo es posible? Sí, lo negó, tuvo temor. Fíjese que eso puede llegar. ¿Pero qué hizo? Se arrepintió. Dice que lloró amargamente. Hubo un arrepentimiento y después del arrepentimiento hubo una restauración. El Señor lo restauró. El Señor trató con él. ¿Qué hubiese pasado si Pedro hubiese estado todavía allí? Ay, yo negué al maestro, como le pasó a Judas. Judas que agarró el otro camino y fue suicidio. En ningún lado parece que se arrepintió. Y se suicidó. Ahora, vemos cómo el Señor a cada uno, pues, que experimentaron miedo, y así mucho. El mismo Pablo varias veces experimentó miedo también.
vemos cómo el Señor pues ha ayudado en cada situación. La única condición, mi hermano, es reconocer y esperar en Él, esperar su fortaleza, esperar que Él pues sea el que esté obrando y no nosotros mismos en nuestra propia fuerza. Así que después de enfrentar eso, cómo fueron usados más allá de lo que ellos esperaban. Cuando tú puedes con ayuda del Señor enfrentar esos temores, el Señor, vas a ver más, vas a hacer cosas más allá de lo que podías haber hecho antes, porque es como que agarra fuerza, agarra brío, tu espíritu se fortalece para seguir adelante. No así el caso de Saúl, quien tuvo temor de perder su reinado, y ese temor por perder su reinado lo llevó a no buscar al Señor, sino a obrar por su propia fuerza y a resolver las situaciones por sus propias fuerzas. Y nunca buscó al Señor, nunca se arrepintió, y ya sabemos cómo quedó. Así que delante del temor, también hoy en día y delante del mundo, seguimos hablando del mundo, cómo ven estas cosas. Hay recomendaciones no recomendadas. Recomendaciones no recomendadas. ¿Y qué será eso? Bueno, ¿qué dicen las terapias psicológicas en relación al temor? La terapia psicológica o la terapia cognitiva conductual, TCC, es una de las terapias más efectivas para enfrentar el temor. Ayuda a la persona a identificar y cambiar, o escuchen muy bien, y cambiar patrones de pensamientos negativos que alimentan el miedo irracional. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Ok, fíjense lo que está, mira el nombre tan hermoso, el nombre así como que llamativo, terapia cognitiva conductual. Wow, tú dices, esto es algo muy grande, la NASA, una cosa de esa, ¿no? Entonces el enfoque es la terapia más efectiva, porque ¿qué es lo que hacen ellos? Ayudan a la persona a identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos. Y yo me pregunto, ¿no fue lo que el Señor dijo en su palabra? ¿No fue lo que vimos hace 2 semanas atrás? Cuando hablamos del ánimo, el 22 de septiembre, pues uno de los versículos que hablamos fue Filipenses 4:8, 4:9. Búsquenlo por favor, entre una chorrera de versículos que hay, que me apoyan también estos, que están allí, que están en la misma onda, en la misma línea que estos versículos. Dice así, Filipenses 4:8, 4:9. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad. Me estáis mandando a pensar en todo lo que es bueno, que eso proviene ¿de dónde? De Dios, porque no va a provenir del mundo. ¿Y qué es lo que me dice la terapia esta? Cambiar patrones de pensamiento negativo. Pero la palabra ya me lo ha dicho. ¿Y por qué no le hacemos caso a la palabra? Ah, que me gusta más el nombre ese. TCC. Para cambiar esos temores, la misma palabra me da cómo hacerlo. Hay también una especie de terapia, creo, no me acuerdo si es hinduista, exactamente, ya se me fue el nombre en estos momentos, pero se llama Mindfulness. No sé si la estoy pronunciando bien. Mindfulness. Estos estudios han demostrado que la práctica de la atención plena reduce el estrés y mejora la capacidad de manejar emociones como el miedo. ¿Qué hacen ellos? Al centrarse en el presente, escuchen porque vamos a ir a la palabra después. Al centrarse en el presente, las personas pueden reducir el impacto de pensamientos temerosos sobre el futuro. Que hoy ustedes, no sé si lo han visto por allí, a veces en la televisión, que hacen cosas así.
Y entonces ponen el pie y entonces ellos están pensando que están poniendo el pie ojo. Cuando ellos ponen el pie en una posición, ellos están centrados que en ese momento lo están poniendo y entonces ponen su mente en la mano que están levantando en el presente. En el presente, ¿ok? Al centrarse en el presente. ¿Qué me dice la palabra? ¿Habrá algún versículo que me hable de la palabra de Dios de centrarme en el presente? Mateo 6:26 al 36, vamos al 31, 34. Conocidísimo, pero como no escudriñamos a veces, no nos paramos, pensamos que la palabra no tiene la solución para las cosas que a lo mejor podamos vivir, inclusive los temores. No tenemos la respuesta allí, pero no tenemos la respuesta porque no ahondamos. Mateo 6:26 y el 31 después del 34. No ahondamos, mi hermano querido, pero ahí está la respuesta para absolutamente para todo. Y la palabra me dice acá, mirad las aves del cielo, dice el Señor mismo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Ya me está hablando de una provisión para seres que no eres tú ni yo, que no es ni un hombre ni una mujer, sino para los animalitos, ¿ok? Para los pajaritos. Y me dice en el 31, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No os afanéis por el día, que me está diciendo que viva. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta ya, cada día su propio mal. Y así como también, de por ahí otro dice, estudios han demostrado que las personas con redes de apoyo sólidas, o sea, entendemos que es redes de apoyo, ¿verdad? Sólidas, tienden a manejar el estrés y el miedo. La palabra, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Ahí tenemos absolutamente todo. Y cuando la Biblia me habla del afán, el afán no es otra cosa que cuando comienza el afán comienza la falta de fe. La preocupación comienza donde se acaba la fe. La preocupación comienza donde se acaba la fe. ¿Se te acabó la fe? Debes estar súper preocupado. Estás casi sin fe, se te ha ido un poco la fe, estás ahí que las preocupaciones están entrando y están agarrando tu vida, atemorizándote cada vez más y llenándote de cosas. La semana antepasada, por eso cuando hablamos de eso, hablamos también de que lo importante de tener un depósito limpio. ¿Qué era ese depósito limpio? El corazón. El corazón. Por eso es que en el caso de Saúl no pudo experimentar eso como hablamos hace ratico. Nosotros tenemos, mi hermano, la peor amenaza, el mundo la tiene, y la peor amenaza que pueda haber en toda la historia, en todo el mundo, ¿cuál es? La muerte. Esa es la peor amenaza que pueda haber. Sin embargo, nadie se va a dejar de librar de eso. Esa es la peor amenaza. Pero aún del temor de la muerte el Señor nos libra. Aún del temor de la muerte el Señor nos libra. Y vamos a Hebreos 2:14, 2:15. Hebreos 2:14, 15.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, entonces al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida. ¿Cómo estaban? Sujetos a servidumbre. Sujetos a servidumbre, bonito coro. Sujetos a servidumbre. Así que de eso nos libró el Señor, de lo peor. Por eso Romanos 8:15 me dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Así que ciertamente toda persona morirá, pero la muerte no es el destino final, sino la puerta de entrada a la nueva vida. La puerta de entrada a la nueva vida. Así que bueno, hay que anunciar esa verdad. Pero para anunciar esa verdad tenemos nosotros que primeramente creerla. Creemos en eso, estamos confiando en eso. Así que bueno, ya vimos lo que Dios no nos da, sino que nosotros mismos nos acarreamos las cosas. Lo que sí nos da está en el mismo versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Poder, ¿qué será ese poder? Sino de poder. ¿Cuándo vino poder a nuestra vida? ¿Vino poder a nuestra vida? ¿En qué momento vino poder a nuestra vida? ¿Cómo? Cuando recibimos a Cristo. ¿Y por qué vino poder a nuestra vida cuando recibimos a Cristo? Por la presencia del Espíritu Santo. Por la presencia del Espíritu Santo, porque dice Hechos 1:8, y hay una promesa del mismo Señor que dice, pero recibiréis poder. Escuchen muy bien, eso no lo dice hombre, eso lo dijo el Señor. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y como consecuencia, dice el mismo versículo, y me seréis testigo, ya sabemos el resto. Así que el Espíritu Santo es que me llena de poder mi vida. ¿Cómo estoy sintiendo mi vida ahorita? Estoy sintiendo una vida de poder a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de todas las cosas, a pesar de que a veces las cosas se nos ponen súper inclinadas y vamos subiendo como que con la lengua afuera. Pero ¿cómo sentimos que estamos? ¿O nos sentimos derrotados? Pues puede haber momentos que nos podemos sentir derrotados, mi hermano. Yo no creo que en verdad una vida cristiana, de que alguien que haya tenido toda su vida cristiana durante décadas, wow, en victoria 100%, habrá momentos difíciles, momentos que sentimos que ya no podemos. Pero ahí está donde nosotros nos agarramos de nuestro Señor, no dependemos de nosotros. Señor, aquí está mi limitación, dependo de ti. Ayúdame a seguir caminando contigo. Ayúdame a vivir una vida de poder como habla tu palabra. No es un poder fantasioso de Hollywood que tiene metida la cabeza sobre esos superpoderes, Batman, Superman, Avenger, toda esa serie de a veces de tonterías que uno le ve en el cine, pero a veces son tonterías, son boberías, y con esa bobería inunda la cabeza a todo el mundo. Está hablando de un poder superior, no un poder imaginable, que fantasioso. Un poder real, verdadero, como solamente el Señor hace las cosas. Verdadero, pero para que sea verdadero en tu vida hay que experimentarlo. Si no has experimentado el poder del Señor en tu vida, ¿cómo tú vas a saber si es verdadero? El Señor me lo dice, ciertamente el Señor no va a mentir, pero yo tengo que ser testigo también de eso, de ese poder, para poder también hablarle a los demás. Así que el Señor pues nos habilita a través de ese poder para ser testigo,
que es lo que estaba alineado a Timoteo. Él tenía que cumplir una misión, él tenía que ser pastor de una iglesia, él tenía que exhortar, él tenía que hacer todas estas cosas, y para eso necesitaba estar en el poder del Espíritu Santo, necesitaba ese poder en su vida para poder llevar la iglesia. Así que en ese poder vemos la obra del Espíritu Santo. Y recordemos que el poder de Dios se manifiesta en nosotros cuando enfrentamos oportunidades. Las oportunidades es el mejor momento para poder ver ese poder. El mejor momento. Y me sigue hablando ahora de poder y de amor, pero bueno, amor, ¿por qué? Amor, ¿para qué? Me habla de un poder, ok, chévere, bebé, con ese poder, pero ahora me habla del amor. A veces, como decía alguien, una oportunidad que pareciera que eso fuera una palabra a veces hasta afeminada. A la gente no le gusta, y cuando usted veía, usted ve en su pueblo, Trujillo, ese tipo de cosas, son palabras que pareciera que estuvieran quitadas. Eso no se habla de esas cosas porque es como que perder no ser tan varón, ¿no? Por el machismo mismo. El amor, decirle a la esposa o decirle a los hijos te amo, esas cosas. Eso no es de macho, eso no es de hombre. Sin embargo, la palabra amor, que es el amor ágape, el que habla aquí, el amor ágape, el amor de Cristo en nosotros, ese amor desinteresado y sacrificial. Ese es el amor que le está hablando Pablo a Timoteo que debe tener para poder llevar el ministerio, para poder servir al Señor. Ese amor desinteresado y su sacrificial, ese es el amor que tú mismo debes tener. ¿Cuál fue la mayor prueba del amor de Cristo en nosotros? Que dio su vida por nosotros. Ahí está. La mayor prueba del amor de Cristo, que dio su vida por nosotros. ¿Qué más podemos añadir al amor entonces? Dice en Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y en el amor de Cristo hay poder para perdonar. A veces lo imperdonable. Mira, aquí estamos nosotros como prueba de eso. Hay poder, hay tanto poder que dejó a un lado lo suyo, su gloria que tenía allá arriba, por morir en la cruz por nosotros, por amor. Es tan grande el poder del amor que aún en una cruz, cuando se estaba asfixiando, cuando estaba allí con unos clavos de este tamaño en cada mano, más en los pies, más todas las heridas que tenía, más la injusticia como fue llevado a la cruz, sin embargo dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Eso es el amor del Señor. Hay poder. Pero también nos habla de otra cosa que es tremenda y que, uy, cuántas veces nos deslizamos en eso. ¿Me habla de qué más ese versículo? Dominio propio. Sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra en griego significa autodisciplina o sobriedad de mente, que es algo, que es estar sobrio. Para la persona que toma licor. La persona que toma licor está sobrio, el que no está controlado por él licor, estás en tus cabales, ¿verdad? Así que sobriedad de mente o autodisciplina, la capacidad de poder controlar las emociones,
pensamientos y comportamientos bajo la dirección del Espíritu Santo. Hay algunos que dicen, bueno, yo el dominio propio, ay, que no le voy a salir con una que me salió mal, que me respondió mal, y voy a respirar hasta 100. Bueno, voy a respirar y voy a respirar. Cuenta hasta 100, cuenta hasta 100, cuenta hasta 100. Ya ha pasado 200 y nada. Y puede ser que a lo mejor le resulta, pero puede ser que no. O por lo que prometen controlarse, no voy a comer tal cosa para no engordar. ¿Verdad? O lo que prometen, uy, no voy a hablar más, voy a meter mi lengua cerradita, mi boquita cerradita. Hay varios que se están riendo. ¿Y cuántas promesas el próximo año de lo que no voy a hacer? ¿Y por qué fallamos? ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué cuento y cuento y cuento y por más que cuente hasta 100, igual voy a responder o a lo mejor me controlo pero queda la espina o no puedo tener la lengua suelta o si me sale con una y te salgo con la otra? ¿Por qué eso? ¿Cuál es el resultado? ¿Por qué no vemos resultado? ¿Será porque son cosas, promesas y actitudes que queremos y comportamientos que queremos tener basados en nuestras fuerzas? ¿Basados en nuestras fuerzas? Si son promesas en nuestras fuerzas, olvídese, mi hermano, de eso. Olvídese de eso. Miren lo que dice la palabra en Proverbios 25-28. Si es en nuestra fuerza, miren lo que dice la palabra. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cuyo espíritu no tiene rienda, no tiene freno, no tiene dominio, no tiene control. Como ciudad derribada y sin muro, pues está ahí a la intemperie. ¿Qué casos tenemos en la palabra del Señor muy por encimita? Que tuvieron ese control, ese dominio propio y que no pecaron contra el Señor. Que fueron en situaciones nada fácil. Por lo menos el caso de José, con la mujer de Potifar. Con la mujer de Potifar, era un jovencito allí en su plena juventud. Allí había sido arrastrado por este pueblo y llevado cautivo. Y esta mujer pues lo seduce. Y ese tenía cualquier excusa, sin embargo él echa a correr. Él no se deja controlar por esos deseos, sino tiene autocontrol, dominio propio. Daniel dice que no quiso contaminarse a pesar de que era un adolescente, muchacho. Si usted se está contaminando con sus amistades en el colegio, o en la universidad, o en el trabajo, a cada uno de nosotros, o quien sea de nosotros en cualquier circunstancia, es porque simplemente lo hemos dejado. Daniel dice la palabra que decidió. Él decidió no dejarse contaminar. Fue una decisión completa. No dejarse contaminar. Pero por encima de todo esto, vemos pues a nuestro Señor. La tentación en el desierto. ¿Cuántas veces no lo tentó Satanás? Y en todas dijo no. Resistió firme. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo aquí? Amén. Bueno, fíjate lo que dice Gálatas 5:22 y 1 Corintios 9:25. Si tenemos el Espíritu Santo, cuando recibimos al Señor, recibimos un paquete completo. Paquete completo que van a formar parte de nuestra vida o que deberían formar parte de nuestra vida, que se van a poder ver una más que otras, dependiendo si le damos más cabida a una más que a otra. Porque dice la palabra, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Contra tal esposo no hay ley. Y aquí la templanza, aquí este versículo, es dominio propio. ¿Y viene de quién? El Espíritu Santo. También me habla del amor que acabamos de mencionar, del amor. Es fruto del Espíritu Santo. O sea, está allí, viene con el Espíritu. Cuando tú recibes al Señor, viene el Espíritu Santo a tu vida. No es que quedó afuera el amor, que no, están allí. Tú lo desarrollas según tú te has aferrado al Señor. Y permite que eso, bueno, a lo mejor yo no soy una persona muy amorosa, pero entonces dejo que sea el Espíritu Santo que obre. Señor, ¿qué debo hacer? Señor, y el Señor me conduce a hacer cosas más allá de lo que yo pueda hacer, o sea, capaz de hacer. Y 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Mira lo importante del dominio propio, porque el dominio propio lo vamos a necesitar para acabar esta carrera que tenemos aquí en esta tierra. La necesitamos, lo necesitamos, porque miren lo que dice 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Y qué necesitamos para eso? Abstenernos. Dominio propio, control, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que mi hermano, para recibir una corona incorruptible necesitamos de ese dominio propio. Trabajemos en ello, porque en verdad, ¿cuánto cuesta a unos más que a otros? Y a veces, Señor, perdóname, blum, Señor, está mal, y blum, Señor, está mal, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez, no hay nada de dominio propio. Y lo vamos a necesitar. Así que Pablo le recuerda todas estas cosas a Timoteo, así como la palabra del Señor nos lo recuerda a nosotros, estas cosas también, el poder, el amor y el dominio propio. Esta afirmación buscaba era fortalecer a Timoteo, así como busca fortalecernos a nosotros en nuestra relación con Él, en nuestro caminar con Él, en nuestro andar con Él, y no vayamos a divagar. Y el Señor nos afirma que lo que nosotros necesitamos ya lo tenemos. No echemos a perder las cosas. No echemos a perder algo con algo que el Señor nos ha dado y mantenernos nosotros pues en un espíritu de cobardía, lo cual no es lo que el Señor quiere. Ya el Señor pues ha hablado esta mañana, ya nos ha dicho lo que tiene que decirnos y la decisión es nuestra. ¿Cómo queremos seguir? ¿Cómo queremos seguir? Si vamos a seguir viendo al Señor o a las circunstancias o dejando que afloren nosotros los temores